Hola, mi nombre es David y hoy voy a hablar de Catástrofes, un libro con 10 cuentos escritos por Patricia Hashmi. Primero, ¿quién fue Patricia Hashmi? Patricia Hashmi es una novelista norteamericana que murió en Locarno, Suiza, y murió en el año 1995, un año antes de que yo naciera. Y Patricia Hashmi cuenta con varias novelas negras y un poco se trata de se trata de encajar a Patricia Hashmi dentro de la serie de novelas negras, dentro de este género llamado novela negra que ha tenido un boom en estos últimos años y que dentro de su época también había un boom que vendría con Raymond Chandler, con el halcón maltés que era de Hammett. Pero bueno, Patricia Hashmi en Catástrofes, hay una novela negra rondando en en el suspenso de Patricia Hashmi dentro de esta recolección de cuentos. Aunque claro, hay otras novelas donde esta caracterización de la novela negra se siente un poco más, pero está esa vena violenta de Patricia Hashmi dentro de Catástrofes. Por este libro, por esta recopilación de cuentos, fue considerada anti-norteamericanista. ¿Por qué? Entendí, yo tenía este dato antes de leer Catástrofes y después de haber leído Catástrofes, considero que Catástrofes es una crítica al ser humano. Se podría pensar que es una crítica a Estados Unidos o a los norteamericanos, a los estadounidenses, porque Patricia Hashmi, al ser estadounidense, habla sobre los Estados Unidos y habla sobre los personajes que son estadounidenses, son norteamericanos. En, en contexto, o mejor dicho, para ser más específicos, el cuento en el que yo vi que había más crítica hacia el norteamericano era precisamente en, en Operación Bálsamo o La hierba del diablo, es una que también considero, pero la más precisamente es el último cuento llamado El presidente Buck Jones une y defiende. El presidente Buck Jones en este cuento es el clásico político que intenta hacer las cosas no bien, sino por agradar a los demás. Y en un determinado momento en el que está con esta rivalidad que tiene la Unión Soviética, la URSS, con Estados Unidos, en esta rivalidad emprende o toma una decisión, o mejor dicho, ni siquiera él la toma, algo que aquí nosotros los peruanos con Ollantumala lo sabemos, una decisión que va a costar la vida de muchas personas y va a ser una catástrofe, como el mismo título del cuento lo dice. Decir algo más sobre este cuento es un poco spoiler porque es un cuento, a la menor información que meta va a ser un spoiler. Lo que sí puedo decir es que hay una violencia dentro del relato, dentro de las palabras. El final es uno de los finales más violentos y más fríos que he leído en toda mi vida y da como un contexto de película. Muchos de los libros de Patricia Hashmi han sido puestas a películas. Extraños en un tren, por ejemplo, o Mr. Ripley, el talento del Mr. Ripley. Y este Catástrofes puede ser un muy buen largometraje con cortometrajes, como es por ejemplo Relatos Salvajes, ¿no? Que son varios cortometrajes. Y yo pienso que podría ser porque cada cuento surrealista, violento y crítico a la sociedad es increíble. Por ejemplo, uno de los cuentos que más terror me dieron a mí es el tercer, perdón, sí, disculpen, es el que se llama Problema en las Torres de Jade. Problema en las Torres de Jade para mí es terrorífico porque cuenta la historia de una plaga de cucarachas dentro de un hotel y eso para mí, al tener un poco de asco o miedo a las cucarachas,
empecé a sentir que me caminaban literalmente las cucarachas por la piel. Eso para mí fue terrorífico. Y ahí digo que hay una crítica, y continúo diciendo que hay una crítica al ser humano, porque cada catástrofe que se da dentro del cuento afecta a los seres humanos. E incluso hay muertes y muertes dentro de los cuentos. Y es por una decisión que toma un ser humano, tanto de actuar como de no actuar, y que es una decisión egoísta, pero es una decisión también propia de la ética del ser humano del cuento. No quiero ser pesimista y decir que es dentro de la ética actual o dentro de la época del ser humano actual, pero si te sientes un poco identificado, porque incluso en un cuento que se dice Dulce Libertad y un picnic en el jardín de la Casa Blanca, aparentemente viene de una decisión buena del Estado, o una decisión noble del Estado, cosa que el Estado en Estados Unidos, el presidente en los Estados Unidos actual y muchos de los anteriores, no tenían esa política que es dar libertad a algunos presos que no se consideran tan violentos, y para amenorar la cantidad de presos, y al parecer es una causa noble, porque no estamos hablando de asesinos en serie, estamos hablando de personas que no son tan violentas y que incluso ya están reformadas, o que ellos piensan que están reformadas. Se piensa desde ese punto de vista, pero cuando vemos en la realidad lo que sucede es una violencia total en las calles, es una locura en las calles. Y en Moby Dick 2 o La ballena misil fue un cuento que me quedé anonadado por la violenta estupidez del ser humano. Aquí no hay norteamericanos, hay más bien varios, consideran a varios personas de varios países, ya que se da en el mar. Y hay buques chinos, buques rusos, franceses, norteamericanos, incluso hay salvajes, hay personas, personas que no viven en una civilización como nosotros la conocemos, y cometen este mismo error, que es considerar ver un hecho, a partir de un hecho dar nosotros el pie a atacar con más violencia. El hecho es que aparece una ballena que da la impresión de ser muy grande y de ser una ballena encantada. Se montan ahí unos relatos que es una ballena muy encantada, que es una ballena fantasma, la ballena de la muerte, y por eso ellos emprenden la caza a la ballena. Y lo que va a suceder es obviamente que la violencia no solamente genera más violencia, sino que genera la muerte, y va a generar la muerte de muchas personas a lo largo del cuento, con una descripción literaria por parte de Patricia Highsmith excelente. De verdad, es la primera vez que leo a Patricia Highsmith y estoy exaltado, de verdad. Bueno, termino concluyendo que hay un gesto muy heroico dentro de este libro de cuentos. Se los dejo a ustedes para que lo encuentren, pero hay un gesto muy, muy heroico, a mi parecer, a partir de quitarse las vendas de los ojos y ver lo que es lo mejor para los demás y no para ti mismo. Es un cuento que me gustó mucho, el cuento del que les hablo, y espero que ustedes lo sepan ver cuando lo lean. Y bueno, no le doy una calificación a Patricia Highsmith, a Catástrofes de Patricia Highsmith, porque ya con todo lo que he hablado y además porque la calificación le corresponde será a ustedes. Adiós.